Buenas tardes con todos. Un gusto poder participar de este evento. Mi nombre es Priscila Valdivieso. Soy docente investigador del Departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica de la Universidad Técnica Particular de Loja. El trabajo que les voy a presentar se titula Minería de datos para predecir la recuperación de los pacientes de COVID-19 sobre un conjunto de datos balanceado. Los contenidos de la presentación son los siguientes. Una breve introducción referente al tema. Mencionaré los materiales y métodos que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación. También mostraré algunos resultados de los experimentos desarrollados con los algoritmos de minería de datos. Y finalmente las conclusiones y trabajo futuro. Las técnicas de minería de datos están siendo muy utilizadas en el área de la salud, debido a que éstas permiten analizar grandes cantidades de datos disponibles en historiales clínicos y en otras fuentes de datos. Debido a la actual emergencia sanitaria, se hace necesario contar con soluciones rápidas para hacer frente a una mayor propagación del COVID-19. Como ustedes conocen, esta enfermedad ha provocado un aumento considerable de las hospitalizaciones de personas infectadas por este virus. De ahí que la aplicación de técnicas de minería de datos puede proporcionar un mejor pronóstico para el paciente que padece esta enfermedad. Del estudio realizado, el estudio del arte realizado, se pudo determinar que estas técnicas son muy utilizadas para predecir ciertas enfermedades, por ejemplo, para la predicción de enfermedades del corazón, para la clasificación de pacientes, etc. También se han desarrollado ya algunos estudios relacionados a la pandemia, por ejemplo, un sistema de predicción de brotes de COVID-19, también el uso de minería de datos para predecir el número futuro de casos infectados, examinando también algunos métodos de análisis de series de tiempo. También para predecir la evolución de este virus, para identificar el riesgo de infección, etcétera. A diferencia de estos estudios, en este trabajo se aplica minería de datos para predecir la recuperación de los pacientes infectados con COVID-19, balanceando el número de observaciones para la variable clase en el conjunto de datos utilizado. Esto debido a que el desbalanceo de las clases puede representar un problema importante en el proceso de predicción. En este trabajo se utiliza el conjunto de datos publicado por la Universidad de Johns Hopkins, que pone a disposición información sobre los casos afectados de pacientes de COVID-19. Se trabajó con 825 registros de datos y se seleccionaron las variables más representativas, que son las que se muestran en la tabla. Se puede observar en la tabla el tipo de datos de cada atributo y también la descripción de cada uno de ellos. La variable clase, en este caso, es el atributo recuperado, el cual tiene dos valores. El valor de 1 que hace referencia a los pacientes recuperados y el valor de 0 que hace referencia a pacientes no recuperados. Antes de realizar el procesamiento, se hizo un análisis exploratorio del conjunto de datos a fin de identificar anomalías, determinar correlaciones entre variables y así poder generar los modelos de predicción. De este análisis se puede destacar lo siguiente, que la edad mínima de los pacientes con COVID-19 eran de 5 meses, el promedio de edad era de 49 años y la edad máxima era de 96 años. También se encontró que el 57% de los casos presentados son hombres y el 42% son mujeres. Se determinó también que algunas de las variables tenían valores perdidos, como la variable de inicio de síntomas y la fecha de visita al hospital. Para completar estos valores ausentes o perdidos, se utilizó la técnica de imputación de la moda. Esta técnica lo que hace es completar estos valores ausentes con el valor que ocurre con mayor frecuencia.
también pudimos determinar que el tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la fecha que se le da de alta al paciente era de 12 días. Para obtener este indicador, se calcula un nuevo atributo llamado número de días, en función del inicio de los síntomas y la fecha de notificación que se dio de alta al paciente. Otro hallazgo también que se encontró es que los síntomas más comunes son los que se muestran en la imagen. Podemos observar de que la mayoría de los pacientes eran de casos asintomáticos. Bien, también se pudo de este análisis determinar de que la clase recuperada estaba desbalanceada, es decir, que solo el 19% de los datos corresponden a casos recuperados. El resto tiene un valor de 0 que corresponden a pacientes no recuperados. Considerando que al trabajar con problemas de clasificación, generalmente existen inconvenientes cuando solo se tienen dos clases o categorías, principalmente cuando estas son binarias. En el presente trabajo, por ello consideramos la opción de balancear los datos y realizar los experimentos con un nuevo conjunto de datos donde la clase recuperada esté balanceada. En las figuras que se muestran en la lámina, ustedes pueden observar la distribución de datos correspondiente a cada clase, 0 y 1. Como podemos ver en la primera figura, que está nombrada como A, una de las clases es extremadamente minoritaria. Para equilibrar las clases, entonces utilizamos la técnica de submuestreo llamada dog sampling, la cual lo que hace es reducir el tamaño de la clase mayoritaria con el fin de mejorar el equilibrio entre las clases. Esto se puede observar ya en la figura B, ya donde está balanceado el conjunto de datos. En esta segunda figura se ve cómo estas dos clases ya están equilibradas y este es el conjunto de datos con el que desarrollamos los experimentos con los algoritmos de minería de datos. También se realizó la tarea de derivación de atributos, que consiste en la generación de nuevos atributos. Como les mencioné anteriormente, se generó un nuevo atributo llamado número de días, que hacía referencia al número de días entre el inicio de los síntomas y la fecha en que se le dio de alta al paciente. También se hizo una estructuración del atributo síntomas. Este atributo agrupaba todos los síntomas que presentaba un paciente. Lo que se hizo fue desglosar este atributo en varios subatributos, considerando los síntomas más comunes que puede presentar un paciente infectado con este virus. Como se observa en la tabla, los atributos resultantes dio un total de 12 atributos o 12 variables con las que nosotros trabajamos, desglosando ya este atributo síntomas. También dentro de este análisis se realizó o se determinó la correlación entre las variables. De la gráfica que se observa en la lámina, se puede observar que no existe una clara dependencia entre la variable recuperada y los síntomas. Porque no se ve que exista una correlación alta o una correlación baja y bien enmarcada. Entonces podríamos decir de que la recuperación de un paciente no depende necesariamente de que si esté presente o no síntomas. Luego, se muestra en la lámina los algoritmos con los que se realizaron los experimentos. Se trabajó con 3 algoritmos de minería de datos, que es el de regresión logística, el del árbol de decisión y el de red neuronal. Estos algoritmos fueron aplicados utilizando el lenguaje de programación R. Bien, en la lámina podemos observar los resultados al aplicar la métrica de accuracy, es decir, la precisión de la clasificación. Esta determina el porcentaje de instancias del conjunto de datos correctamente clasificados para el modelo generado por el algoritmo de minería de datos.
En la figura se puede observar que el modelo de red neuronal fue el que mejores resultados obtuvo. Podemos observar que se tiene un 72% de precisión superior a los otros algoritmos. En este caso, el algoritmo que más bajo desempeño presentó en cuanto a la exactitud o a la precisión de la clasificación es el de árbol de decisión. Por lo tanto, en base a estos resultados, podemos decir que el modelo de red neuronal puede ser más confiable y sus resultados pueden ser más satisfactorios para propósitos de predicción. Adicional a la métrica de accuracy, también se utilizó el error cuadrático medio, o RMSE por sus siglas en inglés. También se considera para evaluar el desempeño de los modelos esta métrica. Al comparar los resultados de los modelos, encontramos que existen grandes diferencias entre ellos. Se puede observar que el modelo generado con la red neuronal obtiene el valor más bajo de RMSE. Y ustedes, como ustedes conocen, un valor bajo en el error significa que el valor predicho se aproxima más al valor real. Por tanto, podemos decir que este algoritmo presenta un mejor desempeño y que puede ser valioso para predecir la recuperación de los pacientes con COVID-19. También podemos ver que el algoritmo que otorgó en este caso, que realizó malas predicciones, es el algoritmo de árbol de decisión. En esta lámina podemos observar ya la arquitectura o topología de la red neuronal utilizada, que fue la que mejores resultados presentó. En esta imagen observamos que esta red neuronal está formada por una capa de entrada, dos capas ocultas y una capa de salida. En la capa de entrada se tienen 11 neuronas que hacen referencia a las variables de entrada y la capa de salida está formada por una variable que es en este caso la variable clase recuperada con dos valores en este caso de 1 y de 0. La 1 que sería recuperado y el 0 que haría referencia a los no recuperados. Finalmente, como conclusiones, se tiene que las técnicas de minería de datos pueden proporcionar herramientas efectivas para la predicción de la recuperación de los pacientes basados en los síntomas que ellos presentan. Entre todos los modelos considerados en los experimentos, el modelo de red neuronal dio predicciones precisas y son capaces de proveer predicciones más confiables. La aplicación de las redes neuronales para un conjunto de datos balanceado presentó que su efectividad no está sesgado a valores de clases mayoritarias. Estos resultados pueden ser referenciados también por otros investigadores, quienes pueden desarrollar nuevos métodos para predecir la recuperación de los pacientes con COVID. Estos resultados o esta investigación podría ser un referente también para otros trabajos. Como trabajos futuros, se planea usar otros enfoques para poder completar los datos perdidos, por ejemplo, el método del K-vecinos más cercanos, y también se tiene planificado utilizar otros algoritmos de predicción como Naive-Bayes y máquinas de soporte de vector para poder comparar con los resultados de los algoritmos utilizados en este trabajo. Bien, eso es todo en cuanto a mi presentación. Muchas gracias por su atención.